Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en el Laboratorio Técnico de Eficiencia Energética de la Facultad de Mecánica. El propósito de este video es hacer un tutorial de cómo realizar el diagnóstico térmico termográfico en este módulo de contactores utilizando la resistencia. Mi grupo está conformado por Jairo Romero, Santiago Machado y mi persona, Juan Mucay. Antes de proceder a realizar esta práctica, se debe considerar la importancia de la seguridad operacional, para la cual contemplaremos el uso obligatorio del mandil antes de realizar cualquier práctica y el uso obligatorio también de las gafas para la detección de los tesoros. Y también se debe considerar de mucha importancia el manejo del voltaje a la cual vamos a utilizar en esta práctica para los contactores. Dar a conocer un poco acerca de teoría de la termografía. Bueno, la termografía es un método de inspección de equipos eléctricos o mecánicos mediante la obtención de imágenes de su distribución de temperatura. Este método de inspección se basa en la mayoría de los componentes de un sistema, muestran un incremento de temperatura, este refleja su mal funcionamiento. Puede ser incremento de temperatura en los circuitos eléctricos, como el cual vamos a demostrar en estos terminales de estos contactores, donde se mostrará el incremento de temperatura y estará relacionado a unos modos de fase. La realización de esta práctica es una cámara termográfica de marco frío. Este equipo, que cuenta del laboratorio de diagnóstico técnico, tiene una característica especial ya que cuenta con el autoenfoque, un parámetro muy importante que se debe considerar al momento de la realización de los termogramas. Como también otros puntos muy importantes que se debe considerar al momento de realizar la captura de los termogramas es la emisibilidad que se tiene de los materiales. Otro punto muy importante también es la distancia a la cual tomamos el termograma, ya que se considera que tiene que ser 1 metro desde el equipo donde realizamos la toma del termograma a donde estamos realizando el termómetro. También se considera la temperatura ambiente, ya que esta influye en la toma de los termogramas. Vamos a realizar un análisis termográfico en los terminales de los contactores de este módulo. Lo que hace este módulo es la simulación de un arranque de un motor. La conexión de las resistencias, las cuales están simulando un motor trifásico. Podemos ver aquí 6 resistencias, las cuales tenemos conectado en paralelo estas dos. Además, estas dos también en paralelo y estas dos en paralelo. Tenemos la entrada de las 3 líneas trifásicas, línea 1, línea 2, línea 3. Acá tenemos puenteadas las resistencias, haciendo así una conexión en estrella. Aquí podemos ver las conexiones. El módulo de resistencia está conformado por las 3 líneas de entradas que podemos ver aquí, las cuales se conducen hacia un breaker, o esto sería una protección. Tenemos aquí los contactores, los cuales tienen la función de generar el arranque triángulo estrella. Aquí tenemos el temporizador. Además tenemos los pulsadores de arranque y de paro. También tenemos las boneras y la salida hacia el módulo de resistencias. Para realizar el análisis termográfico, este se lo debe realizar en caliente. Aquí previamente ya lo hemos encendido al equipo, al módulo de resistencia, entonces ya está más o menos unos 20 minutos trabajando, por lo cual se presume que ya está listo para su análisis termográfico.
Ahora procedemos a la configuración de la cámara termográfica. Procedemos a encenderla. Ya que esta cámara termográfica es automática, procedemos a ajustarla los siguientes puntos, como es la emisividad, temperatura del ambiente y la distancia a la que vamos a realizar el termograma. Entonces nos dirigimos a ajustes, parámetros de medición, emisividad. Como la emisibilidad de la base que vamos a realizar nosotros es de material mate, vamos a elegir la emisibilidad mate de 0,95. La temperatura reflejada la dejamos ahí, y la distancia es recomendable hacerla alrededor de 1 metro o 1 metro en específico. Ya. Procedemos a guardar las opciones. Entonces hemos terminado con la configuración del dispositivo. Ya que esta cámara termográfica de marca FLIR es automática, entonces al momento de nosotros enfocar desde 1 metro hacia el tablero o módulo de condensadores, esta se va a enfocar automáticamente. Entonces vamos alrededor de 1 metro, teniendo en cuenta que la cámara termográfica debe estar perpendicular hacia el tablero. Ya, entonces ahí se encuentra enfocado. Realizamos un barrido de todo el tablero para determinar los puntos más calientes. Ya. Al momento de determinar los puntos más calientes, procedemos a realizar la captura del termograma. Listo, entonces hemos realizado la captura del termograma. Bueno, a continuación procederemos al diagnóstico termográfico para así identificar y evidenciar los problemas que se estén suscitando en estas terminales de estos contactores, y en sí en todo el conjunto del tablero. Bueno, el primer paso que se realiza es el análisis de cada uno de los equipos que se tomaron los termogramas, el cual se conoce como el barrido de todo el tablero. Aquí tenemos la cantidad de los contactores, uno a uno los equipos se evidencian aquí. Bueno, un punto muy importante a considerar es la calidad del termograma que se obtiene, ya que si es que no se tiene un termograma bien claro, se podría evidenciar como este, por ejemplo, que está mal tomado. Se evidencia que está opaco, no se puede distinguir muy bien, y esto nos conllevaría a unos errores al momento de diagnosticar, ya que no se puede evidenciar y distinguir claramente lo que estamos tratando de analizar. Bueno, vamos a proceder al análisis de los termogramas. Aquí tenemos un termograma bien tomado. Ya. Al lado izquierdo tenemos la barra de tareas, donde tenemos bastantes opciones, como por ejemplo esta opción de aquí, que es en donde que me indica los puntos. Punto más caliente, punto más frío. El punto más caliente es el azul, el punto más frío es el punto más caliente es el rojo, el punto más frío es el azul. En caso de que queramos eliminarlo, solo damos el clic derecho, eliminar. Ya, como aquí tenemos la escala de temperaturas, donde que lo punto negro es lo más
bajo de temperatura, y lo más alto que se evidencia, más o menos aquí podríamos distinguir que son aquí en estas áreas de este contactor. Entonces procedemos a analizar, hacemos el encierre de la parte del cable y en donde que va conectado el terminal. Lo mismo realizamos para el otro contactor que queremos analizar. Ya, entonces al momento que realizamos esto tenemos unas lecturas que nos muestran en la parte derecha, en donde que nos evidencia los rangos de temperatura de los puntos más altos y los puntos más bajos, temperatura máxima, temperatura mínima. ¿Para qué necesitamos esto? Para el momento de comparar los tres terminales para los cuales nos sugieren la norma neta, en la cual son acciones sugeridas basadas en el aumento de temperatura, donde aquí tenemos unos rangos de temperatura en el cual realiza la comparación en componentes similares bajo cargas similares. Tenemos tres rangos, y lo mismo podemos hacer un delta temperatura entre la temperatura del terminal, en este caso con la temperatura ambiente, para evidenciar en qué problema nos estaríamos encontrando. Bueno, vamos a proceder a diagnosticar al primer contactor de aquí. Como se muestra claramente, este es el que más problemas presenta, ya que es el que la temperatura más alta según esta escala nos evidencia. Sería la E1, E2 y E3. E1 dice 35, E2 39, 35.4. 35.4. E2 nos dice 39.8. Y E3 nos dice 36.9. Bueno, la temperatura ambiente en este caso sería 20 grados centígrados. Entonces realizamos el cálculo del delta, que no es más que solo restar las temperaturas
En el primer caso tendríamos de una temperatura de 15.4 grados centígrados, una diferencia de 15.4 grados centígrados. En el segundo terminal tenemos una diferencia de temperatura de 19.8 y en el tercero tenemos una diferencia de 16.9. Entonces tenemos en el rango estaríamos ubicados en el segundo rango, que nos dice de 11 grados centígrados a 20 grados centígrados, comparando la temperatura de los componentes con la temperatura del ambiente, el cual nos dice probable deficiencia a reparar en primera oportunidad. Esto se podría evidenciar en que los terminales del contactor se encuentran flojos, por lo cual se produce el incremento de la temperatura justamente en estas áreas de aquí, donde podemos evidenciarlo. Bueno, para finalizar nuestro trabajo, podemos concluir que mediante la termografía podemos identificar puntos calientes en los equipos, en este caso los contactores, los cuales nos representan una falla, en el cual procederemos a dar una solución, y en este caso podremos ajustar los terminales para así ya no se susciten problemas, y evidenciar que también se podrían suscitar como sería fugas de voltajes en los conductores, sobrecargas en las líneas, ya que se dan al conectar muchos equipos a una sola línea que se la estés ocupando, no hay una buena distribución en el circuito primario. Igual se da sobrecarga en los equipos, un mal dimensionamiento en la elección de un equipo, igual se incrementa temperatura. El incremento de temperatura se puede evidenciar en pérdidas en el consumo eléctrico, ya que un incremento de temperatura se identifica como que si estuviese existiendo un exceso de consumo.